¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Es un placer estar siempre con ustedes. Bueno, cuando uno está en la ciudad de Lima, con frecuencia escuchamos que alguien dice: yo vivo en el Cercado. ¿Y tú dónde queda esta dirección? Ah, le dice, esto queda en tal lugar, ahí en el Cercado de Lima. Ah, muchas gracias, y se va, ¿no? Inclusive algunos dicen: ¿dónde queda la Escuela Nacional de Bellas Artes? En el Jirón Ancash. ¿Para qué parte? A la parte del Cercado. ¿Se dan cuenta? Y muchos se preguntan: no, ¿y por qué el Cercado? Si no hay nada de Cercado, todo está libre, los carros. ¿Por qué le dicen el Cercado? Bueno, y esto comienza pues hace muchísimos años, ¿no? En el tiempo de la colonia, ¿no? Después que se funda Lima en 1535, los conquistadores, los españoles, dividieron pues lo que es ahora la Lima histórica y se construyeron sus casas, grandes casas, que no eran unas casitas como hay ahora, sino grandes casonas. Hay veces tenían una manzana, la casa de Pizarro, la casa de los Aliagas, la casa de algún conde y así por el estilo, la casa del oidor, que hasta ahora existe, ¿no? Y ahí están las placas. Entonces ahí existían el personal del servicio, que eran negros, no esclavos, pocos, pero mayormente habían indios, ¿no? Los indígenas que llegaban en gran cantidad, pero eran para hacer servicio. Habían albañiles, escultores, habían otros músicos, sastres, y así hacían muchos oficios. Pero al llegar más o menos la noche, los despachaban de la casa, ya, se van. Y se iban, pues salían todos los indios. Entonces se quedaba la ciudad prácticamente en silencio por la oscuridad, pero no había un silencio completo, porque los indios se quedaban por ahí y comenzaban a caminar. La ciudad era tomada por ellos en la noche. Agarraban, tomaban sus traguitos, ¿no? Se peleaban, gritaban, hacían una serie de... También habían españoles que los extorsionaban, y así una cosa que no estaba bien. Entonces, más o menos por el año 1568, cerca de 1570, ¿no? Un gobernador de Lima, un tal Lope García Castro, que no era virrey, pero tenía un gran poder, ¿no? Construye ese lugar, lo que es ahora más o menos como referencia le doy la parte de los barrios altos, todo eso de ahí, ¿no? Lo cercó con unas tapias ahí grandes, con quincha y barro, como hacían así de 4 metros aproximadamente, todo cercado, y pusieron 3 puertas. Una puerta estaba para la parte de 5 esquinas, por ahí por el Jirón Guadi, por ahí estaba la puerta 1. La otra puerta dice que estaba por el lado del Jirón Ancash, por la parte norte del Jirón Ancash, ¿no? Conocen. Y la otra no se ubica bien, pero estaba para la parte del oriente, dice. Bueno, había 3 puertas, tenía el cercado. Y esas puertas se cerraban. O sea, más o menos cuando comenzaba a oscurecer, ya todos los indios adentro, ¡pum!, entraban todos los indios. También después comenzaron a vivir ya algunos españoles más pobres, después ya comenzaron a entrar los negros y ya se misturaron todos ellos ahí. Entonces ahí comenzaron a vivir. Y eso fue como una especie una de las reducciones que existían acá. Pero sobre las reducciones voy a hablar en otra oportunidad, que es un tema amplio, ¿eh? Porque muchos barrios de Lima, como Lurigancho, Surco, Magdalena, fueron reducciones, que eran lugares que estaban comandadas pues por unos padres, especialmente los jesuitas. Bueno, pero eso otro día vamos a conversar porque es grande y muy interesante. Bueno, entonces esta prácticamente era una reducción indígena, que se llamó Pueblo de Indios de Santiago del Cercado, así se llamaba ese lugar, ¿no? Lo cerraban y lo abrían al día siguiente. Y estaban los que dirigían eso, estaba el cuidado de los padres jesuitas, ¿no? A ellos les pagaban, inclusive dice, 500 pesos a cada padre para que se encargue de todo, catequizarlos y todo eso. Hicieron como casas, como un pueblo, ¿no? Bien organizadito, con su plazuela. Inclusive hasta ahora existe la plazuela, la única plazuela que hay en todo Sudamérica, así en forma de rombo. Y está la iglesia de Santiago, que hoy día se llama, ¿dónde está? La iglesia del Cercado. Esa es desde ese tiempo, miren, de la colonia existe esa iglesia todavía. El santo que protegía a su patrono era Santiago Apóstol, ¿no? Por eso se llama el pueblo de indios de Santiago. Y ahí estaban ellos. Entonces comenzaron a vivir, pero más o menos el virrey príncipe de Esquilache, ¿no? Un virrey Borja, inauguró adentro del cercado un colegio
para un colegio para los hijos de los caciques. Miren, ya comenzó a ponerse un poco más interesante el lugar, porque ya comenzaron también, como les digo, a entrar ya a vivir algunos españoles más pobres, y ya se comenzaron a casar con indígenas, ya se hicieron otras familias, y poco a poco la ciudad se fue juntando, y después ya tiraron todo eso, y quedó libre, ¿no? Lo que es ahora prácticamente los barrios altos, porque abarca toda esa parte de los barrios altos, hasta el Agustino, a lo que sería la parte de Abancay, ¿no? Lo que es barrios altos. Entonces, se dan cuenta, amigos, de eso se trata. No confundir, por favor, con muchas personas dicen que el cercado de Lima le dicen porque cercaron todo Lima con unas murallas. No. Esas murallas era otra cosa. Esas murallas fueron de adobe, de una cosa muy fuerte, de material noble que construyeron para evitar el ingreso de los piratas y filibusteros que podían atacar los pueblos, las ciudades que estaban cerca del mar, ¿no? Entonces Lima era un botín que podían llegar los piratas, entonces cercaron. No tiene nada que ver con que era el cercado de indios. ¿Ah? Entonces, amigos, ya lo sabe. ¿Ah? Esa es la historia, parte de la historia, que es mucho más largo, ¿no? Pero ustedes saben, en este espacio es corto, entonces yo muchas veces trato de abreviar la historia, pero ya les doy una luz como para que ustedes comiencen a buscar posteriormente también en algún libro, en algún documento, ¿no? Y amplíen sus conocimientos sobre la historia del cercado de Lima. ¿Ah? Entonces, amigos, será hasta otra oportunidad, ¿no? Que nos encontremos nuevamente. Muchas gracias. Chao.